10:40, 10 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. En un rato, un gran invitado, en un rato Julián Díaz, en un rato la sección de Shot, el desayuno con Decaro, con estos casos y nuevos casos también, además grandes premios, en un rato 3 empanadas, bueno, muchas cosas en el programa el día de hoy. Y te venía diciendo, lo dije varias veces en la semana, íbamos a tener una nueva columna. Lo que vamos a hacer hoy es presentar esa nueva columna que nació a partir de una nota que hicimos la semana pasada. La semana pasada vino aquí Nicolás Olsevicki, quien es divulgador, licenciado en letras. Estoy diciendo bien, ¿no, Nicolás? Estoy diciendo bien. ¿Para qué te abrimos un poquito el micrófono? Te subimos un poquito más el volumen. A ver ahora. Ahora sí, hola. ¿Habló? Ahí te escucho. Hola, hola. Ahí te escucho bien. Perfecto. A partir de un libro que se llama Historia de las Ideas Científicas. Es un libro que está escrito no solamente por Nicolás, sino por Leonardo Moledo, quien ha sido probablemente el periodista más importante de la divulgación científica en Argentina. Supongo que es tu maestro, lo vas a decir vos, y que falleció hace pocos días. Entonces, cobra un doble sentido, me parece, el inicio de esta columna, ¿verdad? Sí, totalmente. La verdad que es un poco, hablábamos fuera de aire, un poco una piedra empezar así una columna. Sí. Pero lo cierto es que me parece que es imposible empezar a hacer una columna de ciencia y que yo empiece a hacer una columna de ciencia en un programa de radio sin referirme al tipo que me parece que fue no solo mi maestro, sino el maestro de toda una generación de divulgadores científicos, yo creo de los mejores divulgadores científicos, y además el tipo que creo que inventó la divulgación científica en Argentina, Sí. y el tipo que la llevó a su máxima expresión, porque Leonardo fue una persona que no solo divulgó ciencia, o sea, no solo conoció teorías científicas e hizo que la gente las entendiera, sino que se dio cuenta él solo de que la ciencia era también literatura y de que para hacer divulgación científica había que hacer literatura de la ciencia. Entonces uno lee las cosas de él y realmente están en otro nivel que las cosas de cualquier divulgador científico que uno pueda imaginarse, y yo me atreví a decir en una nota que escribí hace poco, no solo a nivel nacional, sino internacional. Bueno, pasa algo con esto que vos estás diciendo, que es la divulgación de la ciencia. Si uno lo piensa de esta manera, suena pesado, suena a bodoque, suena a eso que en el colegio a mí no me interesaba. Digo, esto lo puede estar pensando cualquier tipo de oyente, pero la verdad es que lo que escucharon cuando viniste a hablar del libro Historia de las Ideas Científicas, muchos mandaron mensajes positivos. Y a mí me pasa también, desde mi lugar ajeno a la ciencia, que cuando alguien me cuenta una linda historia relacionada con la ciencia, me atrapa. Esto hemos mencionado la serie Cosmos, la versión nueva con Neil deGrasse Tyson, que es un divulgador súper interesante, divulgador y además es astrofísico. Lo que pasaba con Carl Sagan en su momento. Entonces, la idea de pensar una columna relacionada a la divulgación científica es una columna entretenida, y es entender que en todo puede haber ciencia, o que quizás no lo estamos percibiendo, ¿verdad? Sí, totalmente. A mí me parece además que lo que tiende a pasar, y es lo que vos decís, es que en la secundaria te presentan una visión de la ciencia totalmente cerrada. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo sé lo que son las uniones covalentes entre los átomos, pero no sé lo que es un átomo. El modo en que el hombre llegó a imaginar y a descubrir que la realidad está compuesta de átomos es una cosa completamente apasionante, y nadie nos la cuenta. Totalmente. Nadie te la cuenta porque pareciera ser que la ciencia es algo cerrado, que está así, que está hecho, y que no tiene historias. Y la ciencia está llena de historias, y está llena de historias que son hermosísimas. Y que además parte de esas historias de la ciencia están protagonizadas por seres humanos que eran seres humanos. Digo, cuando uno piensa, por poner un ejemplo recontra archi mega conocido, piensa en Einstein, bueno, te viene la foto de un tipo con un pullover los pelos, con los pelos parados. Sí, MC al cuadrado. Pensás eso, no entendemos de qué se trata, no sabemos que le gustaba la música clásica, no sabemos que creo que tocaba el violín. Digo, hay un montón de cosas. Sí, el científico aparece completamente, me parece, deshumanizado, ¿no? O sea, la idea es que es un tipo que, como los genios en general, o sea, el genio musical aparece deshumanizado, el genio literario aparece deshumanizado. El científico también, una estrategia es deshumanizarlo. Los científicos son superhumanos. Está lleno de anécdotas que espero poder contar alguna vez de Einstein, tratando de explicar su propia teoría, que son anécdotas divertidísimas y que te lo muestran como un tipo que no era solamente una persona que se sentaba en un laboratorio. De hecho era físico teórico, con lo cual probablemente ni laboratorio tenía. No era una persona que se sentaba en un laboratorio y solamente se dedicaba a pensar en el cosmos, sino que tenía una vida cotidiana, pensaba, hacía chistes, ¿no? Entonces me parece que una de las maneras que
mediante las cuales la ciencia se aleja de la sociedad, es deshumanizando al científico. Totalmente, y obvio. una de mis ideas acá es tratar de humanizar a los científicos. Por ejemplo, voy a decir, Newton es el primer estalinista. O el segundo estalinista. Eso está espectacular, por ejemplo. La figura de Newton, a ver, digo, uno piensa en Newton y nos vienen 2 o 3 cosas como muy básicas que son las que te terminan quedando. Pensás, bueno, ley de gravedad, y pensás un tipo bajo un árbol y que le cae una manzana, que es la manera más gráfica de imaginarlo, ¿no? Que además es un mito forjado por él, por una cuestión de peleas de preeminencias. O sea, el tipo está queriendo demostrar que él tenía la ley de gravedad antes, entonces se inventa el mito de la manzana. Puede haber sido verdad, puede no haber sido verdad, pero es un mito que se forja. Newton, por ejemplo, el 90% de sus escritos son escritos esotéricos y astrológicos, ¿no? Eso es maravilloso. Lo que nos queda de Newton, claro, es ese 10% que es lo que importa, que son los Principia, ¿no? Que se fundan la ciencia moderna. Bueno, y en eso también hay una historia, y esas cosas también les vamos a hablar, digo, de... Newton podía tener una pelea de ego, podía pelearse con otro tipo a ver quién se le ocurrió Newton primero. Era el ególatra más enorme que tuvo la historia de la humanidad, por esto exagerando, pero era realmente un tipo muy ególatra. Newton no podía concebir que hubiera otros personajes científicos a su alrededor que le disputaran el lugar de preeminencia. Él fue el más grande de todos, pero sin embargo había otros tipos geniales con los que Newton, como Hooke, con los que Newton discutió, y a los que Newton trató de borrar realmente de la historia de la ciencia. Bueno, por eso vos decís, Newton discutía con Hooke y nadie sabe quién es Hooke. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Yo, hasta hace un mes que vi un capítulo de Cosmos en el cual lo mencionaban, tampoco sabía quién era Hooke. Y ahí también hay una historia que es espectacular. Digo, Newton borrando de la historia a un tipo. Eso es maravilloso. Sí, que por suerte, de todas maneras, ese tipo después fue rescatado por los historiadores, ¿no? Por los historiadores y por la propia ciencia, porque hizo muchos progresos significativos en diferentes áreas. Pero sí es cierto que la historia de la ciencia no está exenta de todo aquello de lo que la historia no está exenta, que son caprichos, decisiones arbitrarias, intuiciones, casualidades, por ejemplo. Otra cosa que a mí me parece muy interesante es el lugar que ocupa el azar en la ciencia, ¿no? O sea, hay un azar que está en el mundo y hay un azar hay un azar mediante el cual se descubren cosas. O sea, a veces las cosas aparecen de pura casualidad. Totalmente. O sea, aparecen por ahí porque se están buscando, pero aparecen en el momento en que menos se espera, o incluso aparecen cuando no se están buscando, como pasó con los rayos X, por ejemplo. Eso los X aparecieron de repente un tipo estaba en un laboratorio y le aparecieron, se vio enfrentado a los rayos X. Y eso es una cosa impresionante. En la columna de ciencia que vamos a hacer con Nicolás Olsevicki todos los viernes también podemos hablar en algún momento de la distancia entre la ciencia y la fe, si es que hay una gran distancia, en qué momentos se cruzan positivamente y en qué momentos se cruzan negativamente, y que terminan con la muerte de personajes que hoy quizás son calles, pero no tenés idea quiénes eran. Digo, pienso en Giordano Bruno, pues yo soy de Caballito y la calle Giordano Bruno es a una cuadra de donde viví toda la vida, y de repente conocés la historia de Giordano Bruno y decís, la puta madre, como historia es espectacular, esto puede ser una película. Y después, qué loco la diferencia entre la ciencia y la fe, y cómo pueden terminar con gente quemada. Sí, yo te diría así muy, muy a priori que para mí entre ciencia y fe hay un hiato. O sea, yo no creo que puedas pensar en algún momento fueron complementarias. O sea, para mí el momento en el que la ciencia empieza a ser ciencia de verdad es en el momento en que justamente se despega de la fe y se dice hay verdades que son científicas y hay verdades que son las verdades de la fe. En ese momento yo te diría que empieza la ciencia. Y bueno, vos citaste el caso de Giordano Bruno, que podríamos decir que todavía no era un científico propiamente dicho, pues está Galileo Galilei, que sí fue un científico y que tuvo que arrepentirse de las cosas que dijo, porque la Iglesia lo obligó. Totalmente. ¿No? Y que hizo muy bien, además, porque es lo que le permitió después escribir uno de sus trabajos más importantes. Dicho sea de paso, Galileo Galilei era un divulgador científico también. O sea, era un tipo que concebía muy claramente que la ciencia se hacía en la comunicación pública, y sus escritos, uno lee sus escritos, son escritos de divulgación. O sea, uno puede entender a Galileo Galilei. Por ahí, si uno agarra los Principia de Newton es más difícil, pero a Galileo se lo entiende porque él está
tratando de instalar la ciencia como una cosa pública. Y eso es importantísimo, la ciencia es algo público, o sea... La idea de la columna es alimentar al curioso que todos tenemos adentro, al curioso que muchos lo tenemos alrededor, no lo tenemos adentro y que nos gusta ser curiosos, y es aprender un poco más. Y también entender que la ciencia puede ir de la mano de la vida misma, del arte, la música, el rock y todo lo demás. Estamos hablando con Nicolás Olsevicki, quien a partir de la semana que viene va a arrancar formalmente la columna. Hoy era simplemente la idea era presentarla. Hay un par de cosas más de las que vamos a hablar, pero primero quiero escuchar a Weezer, porque me parece que si hay una banda que puede musicalizar esta columna es Weezer con Body Holly. Weezer, Body Holly. Estamos presentando una nueva columna que vamos a tener aquí en Gente Sexy. Una columna sobre ciencia, todavía no le pusimos nombre, pero ya la vamos a tener. Hay varias cosas para charlar también dentro de lo que va a ser esta columna, y hay algunos oyentes que ya te pedían, te decían, recomendándonos algún libro de biografías de ciencia. Hablemos de Michael Faraday. Faraday es un personaje... Perdóname, les recomiendo un libro de ciencia que es buenísimo, que es La historia de las ideas científicas, que escribimos con Leonardo. Ahí va, sí, es el libro que da origen, de hecho, a esta columna, y que realmente está buenísimo. Son muchísimos artículos, es fácil de leer, te acerca de una manera súper sencilla, porque también la manera me parece que es que todo sea sencillo. En un momento de fuera de aire me mencionaste a Doctor House. Claro, y porque yo pensaba que una buena manera de contar qué es la ciencia, plantearse problemas que fueron problemas para la ciencia, es traerlo un poco a la actualidad. Obviamente. ¿No? Sí. La vez pasada creo que hablábamos en la columna de The Big Bang Theory y hablábamos de la imagen del científico que se construye en esa serie, ¿no? Claro, sí, que te lo muestra como un personaje muy particular, muy pintoresco es todo, ¿no? Como un personaje muy raro, muy alejado de la realidad. Me parece que House en cierto sentido tiene esa lógica, en cierto sentido no, es un personaje mucho más humano, con muchas pasiones mucho más humanas que las de los personajes de esta serie, pero además me parece que es interesante ver el método que usa Doctor House para conocer y compararlo con el método científico, por ejemplo. Entonces esa es una de las ideas que se me ocurre de las que podemos charlar acá. ¿Cómo piensa Doctor House? ¿Qué hace Doctor House? ¿En qué sentido Doctor House actúa como un científico? Eso es espectacular, eso me encanta, eso está buenísimo. Ese tipo de cosas, después, en realidad hay muchísimas cosas de la literatura, ¿no? O sea, cosas literarias que uno puede traer al ámbito de la ciencia y empezar a pensar cómo se puede pensar eso desde la ciencia. Eso está buenísimo también. ¿Sabes qué más también estaba pensando recién? Primero está bueno, pues la palabra pensar sale mucho en esta columna. Eso también está buenísimo. De eso se trata la ciencia y la divulgación, de pensar, no es otra cosa. También el lugar del hombre en el universo, digo. ¿Qué lugar ocupamos? ¿Qué es un universo? ¿Qué es un multiverso? ¿Qué es la Vía Láctea? ¿Qué son las estrellas? Sí, eso también es apasionante. Y la cuestión de las dimensiones tanto espaciales como temporales. ¿Qué somos en el universo? ¿Qué somos en la Vía Láctea? ¿Qué somos incluso en el sistema solar? Y el tema del tiempo. ¿Qué representa nuestra vida en la historia del universo o en la historia del planeta Tierra? ¿Qué es el Big Bang? ¿Por qué es el Big Bang? ¿Por qué hablamos de un Big Bang? ¿De dónde sale eso? Hubo un origen, por ejemplo. O sea, nuestra teoría cosmológica actual, que es nuestra mitología del origen, supone que hubo un momento cero, y eso es muy interesante desde el punto de vista científico, porque tiene cosas que son apasionantes, desde el punto de vista literario, porque es una teoría hermosa, y es interesante desde el punto de vista filosófico también. ¿Qué hubo antes? Digamos, supongamos que la teoría del Big Bang es cierta. ¿Puede entrar la fe ahí? ¿Puede entrar la fe en eso? Yo creo que de alguna manera la Occidente lo que hace es ir... Dios en un momento estuvo en todas partes, ¿no? Y la ciencia occidental, el pensamiento occidental cada vez lo va relegando, lo va apartando a Dios, ¿no? O sea, es como el corrimiento de la frontera agrícola, o sea, vamos corriendo a la frontera del conocimiento y Dios se va retirando. Y yo creo que ahora, si le cabe un lugar a Dios, le cabe antes del Big Bang. Pero uno piensa... Esto después lo vamos a explicar más en profundidad para que lo entiendan bien, lo más en profundidad, pero no siendo difíciles, sino de una manera que todo el mundo lo pueda entender. Eso está claro también. Estaba pensando también el rol de la astronomía en la creación de las religiones, digo, eso también es muy interesante. Sí, las religiones son fundamentalmente astronómicas. Bueno, todo eso lo vamos a explicar. Vamos a hablar del mapa, del calendario planteado por Carl Sagan en algún momento. Que tiene que ver con lo que hablábamos de las dimensiones temporales, ¿no? O sea, tratar de poner en algo asequible lo que es la temporalidad del universo, que es inasequible. Hablamos de 13.800 millones de años. ¿Qué es eso para nosotros? No es nada.
O sea, no es nada en el sentido de que no lo podemos aprender. Es como que a mí me digan 35.000 millones de dólares. No puedo ni imaginarme lo que es esa cantidad de plata. Es demasiada guita. O sea, me lo tienen que poner, tienen que decir, eso ocuparía tanto espacio, eso ocuparía 10 cuadros, no sé ni cuánto ocuparía. Bueno, eso es interesante cuando hablamos lo del calendario, que si la historia del universo es un calendario marcado entre enero y diciembre, ¿el ser humano cuándo aparece? Es que aparece el 31 de diciembre a las 10:30 de la noche. No somos nada. Pero esa es en la historia de la Tierra. Ah, de la Tierra sola. Esa es en la historia de la Tierra. La historia del universo mucho más tarde. O sea, pero incluso uno piensa en la historia de la Tierra, durante mucho tiempo no hay nada. O sea, durante por ahí 6, 7 meses, si lo reducimos a un año, no hay absolutamente nada. La primera célula, eso también es una cosa interesante hablar. Hay una célula que da origen a todo. O sea, yo, el mamut, el budín que hay sobre la mesa y las plantas provenimos de una sola célula. ¿Cómo es que de esa célula llegamos a esto? La semana que viene entonces vamos a comenzar la nueva columna aquí de Ciencia en Gente Sexy, que tiene que ver con la historia de las ideas científicas, el libro que escribieron Leonardo Moledo, el principal divulgador científico de la Argentina de todos los tiempos, junto a Nicolás Olsevich, quien está aquí conmigo. Un placer esto, me encanta. A mí también. Espectacular. Gracias por la invitación. No, por favor. En instantes un gran invitado, en instantes Julián Díaz, y te voy a pedir a Depeche Mode, para cerrar la columna a las 10:59 con 12 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos en Gente Sexy.